Esto es Vostok 6, el podcast de las pioneras. Dirigido y producido por Paloma Barreiro, Andrea Barber y Patricia López. Patrocinado por Singular. Que tenía 19, 20 años y empecé a ir como 2 días a la semana a la ciudad deportiva. Entonces, claro, yo era una intrusa. Todo eran hombres y yo les llamaba el G20, el G20 de Paterna. Y me dice que sí, me quiero ir a Barcelona a ayudar con el Barça y que si quería hacer el Mundial de Motos. Y pensé, ¿cómo? Que esto es la leche. Pues buenos días, chicas, ¿cómo estáis? Andrea, Paloma. Buenos días. Muy buenos días. ¿Qué tal? Con muchas ganas de hablar y de escucharos y de conocer nuestra próxima invitada. Sí, yo para prepararme un poco me he hecho un café, que os informo de que me he comprado una cafetera que es Vialetti y hace un café que está increíble, que es como si fuera expreso. Y no es un espacio publicitario, aunque... Oye, si quieren desde Vialetti... Porque te ha quedado muy bien. Me ha quedado estupendo, fíjate, con esta naturalidad lo haríamos. Así que Vialetti, piénsatelo. Que nos mande una cafetera cada una y llegamos a un trato. Exactamente. Esto todo es hablar con Singular y decir, oye, si importa un poco compartir patrocinio, no seáis avariciosos, y hablamos con las cafeteras, que no nos importa tener cafeteras bonitas. Pero no, hoy estamos aquí para hablar de otra cosa que no es café, ¿verdad? Nada más lejos. Hoy tenemos a una invitada que a mí la verdad me hace mucha ilusión traer, porque, bueno, la conozco desde hace tiempo, la sigo y nos la han recomendado varias veces por redes sociales, así que si queréis dar alguna pista de qué vamos a hablar hoy. Pues yo creo que es un tema que parece muy obvio ahora, porque es verdad que se habla muchísimo y en Twitter, en redes, todo el tiempo estamos empezando a ver cómo se habla mucho de deporte femenino y de mujeres en el deporte, ¿no? En la industria del deporte. Y ahora es como más normal o empieza a verse un poco más, hasta hemos visto portadas con deporte femenino, pero supongo que ver mujeres en el deporte y hablando sobre deportes no debe ser algo tan común, o no debía ser algo tan común hace 15, 20 años cuando nuestra invitada empezó su carrera. Efectivamente, además, no sé cómo está ahora el percal, nos lo contará ella, pero tampoco sé cuántas mujeres hay hoy en día escribiendo de deporte, ¿no? Porque es verdad que hay más visibilidad de jugadoras, de deportistas, pero mujeres dando voz a esas deportistas o a esas noticias, no sé si hay muchas. Que además pones la tele y los programas que puedes ver de fútbol o bueno, siempre es de fútbol, no sé por qué voy a decir más deportes, pero los programas que puedes ver están repletos de comentaristas y de periodistas hombres. Entonces, a mí tener una cara conocida que habla sobre deporte y que es mujer y que no es que hable solo de deporte femenino, sino que habla de deporte. Entonces sí. Eso me parece la leche. Y en nuestra línea de invitar a mujeres en terrenos de los que no tenemos ni idea, pues hoy vamos a hablar encima de MotoGP, entre otras cosas. Que yo, si te digo, si me haces una pregunta, no sé ni lo que significa lo de GP. Así que a ver si ahora nos descubre un poco de qué va el tema. Paloma, ¿a quién tenemos hoy? Hoy tenemos a Nadia Tronchoni, que es, lleva más de 20 años en el mundo del periodismo deportivo y es redactora de la sección de deportes del País, ahora mismo en la delegación de Cataluña, y es la enviada especial al Mundial de Motociclismo desde 2010, lo que decía Pati, de MotoGP. Además, también a veces escribe de fútbol y sabe un montón de fútbol y sobre el Rally Dakar, que es una competición en la que ha ido, pues no sé si 3 años, que ahora nos contará ella. Así que, bueno, bienvenida Nadia. Nos encantaría oír si hemos dado un poco en el clavo con la descripción, pero sobre todo nos gustaría que tú misma te describieses o te presentases.
Bienvenida a Vostok. Bienvenida, Nadia. Hola, buenos días. Encantada de estar con vosotras. Pues sí, más o menos. La verdad es que me ha asustado cuando has dicho lo de los 20 años, pero he mirado aquí el calendario que sale aquí en el pie de... Es que LinkedIn es muy indiscreto. Y más o menos, o sea... Pero nos pasa a todos, ¿eh? Yo estoy en la crisis porque siempre digo, hace 15 años, hace 20, de todo hace ya 15 años. Digo, pero ¿en qué momento ha sucedido? Bastante terrible, pero bueno, está muy bien también, por la parte buena que toca, ¿no? Vamos acumulando experiencias. Sí, la verdad es que cuando... Yo me acuerdo mucho de una anécdota de cuando empecé. Yo empecé, estaba estudiando todavía y empecé en mi pueblo, en Picassent, en Valencia, unos chicos del pueblo, que ahora son amigos, claro, pero bueno, entonces no los conocía, habían decidido recuperar la radio municipal, una radio que cuando nació en los años 50 montó mi abuelo, al que nunca conocí, con un amigo suyo, ¿no? Que eran de la revista literaria del pueblo, que montaban las fallas, eran ahí eran los culturetas del pueblo. Y estos chicos, que deben tener 7, 8 años más que yo, decidieron recuperar la radio, la vieja estructura, y empezar a montar programas. Y claro, para hacer horas de radio durante todo el día, pues necesitaban a mucha gente voluntariosa, que no necesitara cobrar, que tuviera ganas de hacer las cosas, y a ellos más o menos les daba un poco igual si lo hacías mejor o peor, ¿no? Entonces, como sabía que la radio existía, pues un día lié a 3 compañeros míos o 4 de la facultad para ver si nos dejaban hacer un programa, y me planteé allí y les pedí que si nos podíamos hacer un programa por las tardes, de los viernes por la tarde, como una revista, ¿no? Como un magazine. Un poco esto, pero mucho más cutre, claro. Bueno. Y no teníamos ni idea de nada. Y hablábamos de cosas, hablábamos de política internacional si hacía falta, ¿sabes? Y al empezar ahí, empezamos haciéndolo muy mal, evidentemente, pero nos íbamos soltando. Yo era la única que era del pueblo, entonces, claro, pues seguí haciendo cosas. Y ayudé en los informativos luego, y pasaron los años, y llegó un momento, yo siempre he sido muy futbolera y muy del Valencia, que llegaron los años dorados del Valencia, y el Valencia ganó la Liga. Entonces... El jefe de la radio, ostras, Nadia, ¿quieres ayudar? Sí, por favor. Venga, pues vete a las celebraciones, la noche que ganó la Liga, las celebraciones a la plaza del Ayuntamiento. Y mañana te vas al aeropuerto. Venga, vale, pues yo ahí al aeropuerto. Con mi grabadora o mi teléfono, supongo, móvil. Sí, era una conexión móvil. Pues yo creo que estaba tan emocionada de poder estar allí y de poder hablar con los que eran mis ídolos. Luego ya de ídolos pasaron, algunos fueron ídolos, otros menos, porque los conoces y se te va bajando un poco la libido, ¿sabes? Estaba tan contenta que metí en directo a todo el mundo en la radio. O sea, metí a las estrellas, a los número 1 de aquel equipo, los metí en directo en una radio municipal que nadie conocía. Entonces, luego poco a poco fueron conociéndola. Bastante. Qué pasada. Más. Y cuando volví, el tío me dijo, es que lo has hecho súper bien, tal. Y pensé, es que claro, estaba tan emocionada, tan contenta de estar allí, muchas gracias, ¿no?, por enviarme, porque... Y a partir de ahí entré a colaborar en el programa de deportes. Y fue la anécdota esta que recuerdo, es que tenía 19, 20 años y empecé a ir como 2 días a la semana a la ciudad deportiva. Entonces, claro, yo era una intrusa totalmente ahí en la ciudad deportiva. Todo eran hombres, menos 2 chicas, Ana, Televisión Española, Nuria, Radio Nacional de España. Mira, curiosidad. Qué pasada. La vida. Todos los demás eran hombres. Y además era una cría, la gente era bastante mayor. Ahora, como van evolucionando mucho los medios digitales y las radios y los proyectos, ¿no?, más innovadores y tal, hay muchísima gente joven, pero cuando yo empecé a ir... es que era una enana y me daba hasta reparo, no sé, preguntar no, porque en una rueda de prensa pues siempre, pues cuando he pensado que tenía algo interesante que preguntar lo he hecho, pero no me relacionaba con nadie. Y yo les llamaba al G20, el G20 de Paterna, porque en una ciudad como Valencia la prensa deportiva local tiene mucho poder. Hay 2 periódicos regionales, hay un periódico deportivo propio, ¿no?, que
Entonces, pues es gente que tiene mucho poder, ¿no? Y las radios locales las tienen también, influyen mucho o aprietan mucho en la opinión pública con los jugadores, con los entrenadores y demás. Y les llamaba al G20, hasta que luego G20 se convirtieron en mis amigos. Claro, empezaron a cuidarme, a tratarme bien, ya vi que no eran nada raros, que eran gente muy agradable. Y cuando le hice la primera entrevista al entrenador de aquel equipo, Rafa Benítez, un equipo que ganó 2 ligas, que probablemente es uno de los equipos más exitosos de los últimos años, o sea, de la historia del Valencia, llevaba preparado un discurso porque me daba cosa que me tratara como con descendencia o que no me tomara en serio, ¿no? Y llevaba preparado un discurso, decirle, oye, es que ya sé que podría ser tu hija, mi padre tenía la misma edad que Rafa Benítez, tiene la misma edad, ya sé, pues es tu hija y tal, pero por favor, o sea, trátame bien, yo vengo aquí a hacer mi trabajo y tal. Llevaba todo eso aquí en la cabeza preparada para soltárselo por si me trataba mal, porque me había pasado ya, ¿no? Que algún jugador ¿qué estás nerviosa? ¿Qué? Oye, o sea, seré una cría, pero tonta no soy y no vengo aquí a hacerte más que las preguntas que tocan, ¿no? Y esa fue la manera en la que empecé, sin cobrar un duro, yéndome 2 días a la semana o 3 a la ciudad deportiva, al estadio durante los partidos y a aprender. ¿Cómo? O sea, justo comentabas lo de el discurso, ¿no? ¿Cómo te trataban? O sea, en las ruedas de prensa también los jugadores o que estaban quizás más acostumbrados al G20 que a una niña de 20 años. Sobre todo era en las ruedas de prensa, como ellos estaban sentados en una mesa, tú estás sentado también enfrente como una especie de patio de butacas ahí improvisado, ¿no? Normalmente pues son salas que se montan las sillas. Es todo como más formal y es raro que te traten mal, ¿no? O que notes un tono diferente. Pues normalmente la respuesta es correcta. Pero al trabajar para una radio, y nosotros éramos una radio local, bueno, sigue siendo una radio local, pero tenía muchas aspiraciones y ganas de hacerlo bien. Se convirtió en el embrión de la red de radios municipales de la Comunidad Valenciana, luego Radio LOM, ¿no? Y hacía un programa que lo escuchaba muchísima gente, ¿no? Al cabo del tiempo. Y teníamos pues como esa aspiración. Pues yo cuando iba a los entrenamientos iba a picar piedra para conseguir alguna entrevista en directo para la tarde, ¿no? Pues si había habido un partido el domingo, pues el martes, pues intentar meter a alguien en directo. Y lo conseguimos con unos cuantos jugadores. Entonces tú ibas allí, esperabas a que salieran con el coche, bajaban la ventanilla, los parabas. Bueno, hola, ¿qué tal? ¿Te acuerdas de mí o no? Soy fulanita. Es que nos encantaría que entraras esta tarde, tal. Venga, vale, llámame. Muchas veces te decían llámame, pero luego llamabas y nunca te contestaba nadie, ¿sabes? Que esto también es una buena táctica. A la cara te digo que sí, encantado, y luego ya veremos. Pero otros sí que entraban, otros protestaban pero acababan entrando. Y luego me pasó, por ejemplo, recuerdo perfectamente, seguro que es una persona maravillosa, pero en aquel momento me trató bastante mal, Rubén Baraja, que fue el que me dijo un día que estás nerviosa. Y le dije, no estoy nervioso, porque fui a recriminarle que me hubiera dicho que no podía, pero luego entró en otra radio, pero tal. Claro, encima yo tenía la cara de la desfachatez de recriminarles que me dijeran que no el mismo día que iban a entrar en otro sitio. Oye, dime que vas a hacer esto, pero no me digas que no puedes o que no tienes tiempo, ¿sabes? No me tomas el pelo. Y entonces él me respondió con aquel que si estaba nerviosa. No estoy nerviosa, estoy enfadada, indignada porque me tomas el pelo. Y eso era un poco, ¿no?, lo que te podías encontrar. O por el otro lado, claro, evidentemente, pues miraditas o la tontería de alguien que quiere picar más piedra de la que debería por el otro lado, ¿no? Pero bueno, ahí yo siempre he sido muy... Todo lo feliz y como tranquila y liberal que he sido en mi vida personal, en mi vida profesional, me he puesto siempre un poco la careta de Rottenmeier y pues no ha pasado de ahí, vamos. No, porque una cosa que sí que me fijo y sobre todo preparando la entrevista me gustó mucho, me pareció muy bonito. Hablaban de cuando en la despedida de Jorge Lorenzo en MotoGP, decían, se despidió de Nadia Tronchoni diciéndole que no le dejara a su hija
meterse en el mundo de las motos. Entonces, esta parte de empatía con jugadores, con motoristas, con esa gente que al final te tiene que dar la noticia, supongo que será básica en tu día a día. Claro, el tema es que esto que comentaba del fútbol, que es como bastante más habitual, creo, en el mundo del fútbol, porque entre todos nos hemos convertido en estrellas, los idolatramos y ellos, la mayoría, todos no deben ser igual, no lo son, pero ellos pues se creen que están por encima del bien y del mal, pues es difícil, bueno, ¿no? Mantener pues, un poco la relación, claro, no tienes una relación normal, o sea, sí, no tienes una relación normal de personas, no te ven como un igual, o es muy difícil que te vean como un igual, o te cuesta mucho tiempo llegar a ese punto, ¿no? Y esa es la clave en todo. Lo que pasa que en algunos ámbitos creo que es más fácil, ¿no? El llegar a tener, pues igual que un periodista de política deberá empatizar y no llegar a ser amigo, o igual es amigo de alguien, ¿no? Pero no de todos. Pero para conseguir ese contacto y esa relación tienen que establecer una buena relación de confianza mutua, para que te puedan explicar y tú expliques y sepas dónde están las líneas rojas, ¿no? Etcétera, etcétera, para poder sacar noticias y contar historias. Para eso hay que trabajarse una relación personal, profesional, personal, ¿no? Y intentar llegar a esa persona. Y en el caso de los deportistas, pues hay ámbitos, creo que son más complejos. Por ejemplo, pues en el fútbol yo también era más joven, pero sí que noté que había que marcar más las distancias. En otros deportes que he cubierto, sobre todo si hablamos de MotoGP o del Rally Dakar, que ha sido como más continuo, ya se ha establecido una relación durante años con determinados deportistas, pues el contacto mínimo ya te hace llevarte bien con esa gente, empatizar, con algunos te llevas mejor, evidentemente, que con otros, o a algunos les caes mejor y a otros pues notas que no tanto, pero el tiempo y el trabajo diario es lo que te hace llegar a ese vínculo, ¿no? Y, por ejemplo, pues con Lorenzo existe, ¿no? No somos amigos, yo soy consciente de que no somos amigos, pero nos conocemos, ¿no? Y bueno, pues se despide, me dio un abrazo, estaba la niña, es que yo estaba de baja, entonces, pero fui al circuito, ¿no? Esto que tiene la devoción por la profesión, ¿no? Me dio un abrazo, no le dejes que sea piloto, tal, no te preocupes, que no va a pasar esto. Es algo que yo también tengo clarísimo. Sí. Porque Nadia, ¿cómo te especializas en uno u otro deporte? Porque creo que tú además tienes como un máster o un grado, especialización en fútbol, pero sí. Al final, ¿MotoGP está en tu corazoncito? ¿Cómo funciona esto? Sí, a ver, esto al final funciona, o sea, tú tienes oportunidades y las aprovechas o no, ¿no? Yo creo que es o las oportunidades y la suerte también de estar en el momento que toca, en el momento justo. Yo como empecé, porque me gusta muchísimo el fútbol, pues haciendo cosas de fútbol y tal, que además es sobre lo que escribimos, hablamos eminentemente todos los periodistas de deportes, porque ocupa casi todo nuestro tiempo el fútbol. Cuando empecé a hacer prácticas ya remuneradas y gestionadas a través de la universidad, ¿no? Empecé en La Razón y me pusieron a hacer cultura, que no me gustaba nada. O sea, a mí me gusta la cultura, me gusta ir al teatro, me encantaba ver exposiciones, pero no me gustaba escribir de eso, sentía que no me hacía ninguna gracia, no sé por qué. Y entonces se dio una oportunidad de entrar en El País porque un compañero que estaba en Valencia se iba a Madrid y un profesor que tenía en la universidad, que nos daba periodismo político, que siempre me había animado a hacer muchas cosas y a presentarme, fue el que me animó a presentarme para la beca para La Razón, me dijo, ostras, tienes que llamar a Cayetano Ros, que era el de Deportes de Valencia, y pedirle una entrevista porque es que lo haría súper bien y tal, como lo que te gustan los deportes. Pero ¿cómo voy a llamar yo a este hombre, no? Que para mí también era, otro tótem, ¿no? Un súper ídolo. No, llámalo, yo te doy su teléfono y lo llamas. Pues yo lo llamé y me hizo un par de entrevistas y me fichó. Entonces, yo empecé haciendo fútbol allí. Bueno, fútbol y de todo. Le acompañaba o le ayudaba donde él no llegaba con el fútbol.
El Levante estaba también subió a Primera División, entonces había que cubrir el Levante. Entonces teníamos muchísimas más páginas y hacíamos, las redacciones de las delegaciones eran muy grandes. Cuando yo llegué al País, la delegación del País eran unas 30, 40 personas, ahora son 3. Porque la crisis de los medios, que empezó con la crisis inmobiliaria en 2008, pues en 2012 arrasó con 1/3 de la plantilla del País, ¿no? Y eso se notó mucho en las delegaciones. Pero cuando yo llegué éramos muchísima gente, hacíamos muchísimas páginas de cambio, ¿no? El periódico no era el mismo el que salía en Madrid que el que salía en Valencia, el que salía en Galicia o en Cataluña. Entonces nosotros hacíamos siempre nuestra página del Valencia, ¿no? Con actualidad local. Y estando allí fue cuando otro compañero que hacía motos se va a la Fórmula 1 y el responsable de deportes, Pepe Samano en Madrid, me dice que sí, me quiero ir a Barcelona a ayudar con el Barça, que el Barça 2010 estaba en la cresta de la ola con Guardiola, otro de mis ídolos, y que si quería hacer el Mundial de Motos. Y pensé, pues, sí, claro, esto es la leche, le dije. ¿Cómo? Que esto es la leche. No, pero piénsatelo. No, es que, ¿qué me voy a pensar? No me tengo que pensar nada. 27 años, cero ataduras, vete a Barcelona, conoce a Guardiola y escribe motos y vete a viajar por el mundo. Planazo. Pues ya voy, claro, o sea, fantástico. ¿Cómo me preparo? Bueno, esto lo vemos ahora, ¿no? Y fue cuando empecé a leer como una posesa todos los libros que pillé, biografías, libros de motos y tal, y me saqué del archivo del País todo lo que había escrito mi compañero Oriol en los últimos 10 años, Oriol y en los que le habían precedido, en los últimos 10 años. Entonces me saqué un tocho así y me fui imprimiendo ahí a lo bestia. Hiciste un automáster de MotoGP. Sí, me hice un dossier y me lo iba leyendo pues siempre me habían gustado los deportes de motor, pero yo veía mucho más la Fórmula 1 que las motos. Yo siempre he sido un poco friki de los deportes. Entonces yo con 20 años, 22, estaba de fiesta y a las 6 de la mañana, con todas mis amigas ahí, decía, bueno, yo me voy, es que va a empezar la Fórmula 1, que hay gran premio, no sé dónde. Y me iba a casa para poder ver la carrera. Es voluntad, yo creo, o sea, hay que ponerse. Y Nadia, retomándonos un poco más atrás, me hizo mucha gracia que en tu Twitter pones que tu madre cuenta que desde la primera palabra, ¿no?, que dijiste fue telediario. Eso dice, yo no me lo acabo de creer, pero ella lo dice. Siempre ha sido mi pasión, es de decirlo, Yo mataría por presentar el telediario. Pero dice, claro, entonces cuando yo nací en el 82 solo estaba la Televisión Española y la 2. Y yo creo que había como una bola del mundo, ¿no?, que salía o algo así. Y salía ahí las letras del telediario y una música. Entonces mi madre dice que cuando oía la música ya me ponía ahí súper contenta delante de la televisión y se ve que fue la primera palabra así seria, supongo que diría mamá y papá, pero telediario. Me imagino ahí bailando Informe Semanal. O sea, lo mismo que mi hija ahora se vuelve loca con Cocomelon, pues yo con el telediario, ¿sabes? Que gran parte de ese telediario, a lo mejor tu madre era como, no mires esto, hija, que el mundo es un poco feo. Sí, ya ves, madre mía. Y cuando hablabas de que eso, bajaste todos los artículos de tu compañero Oriol para prepararte, ¿cómo se prepara uno o cómo encuentras tu tono o tu voz en algo que todavía de lo que nunca has hablado, ¿no? Eso es muy curioso porque yo no soy consciente de cómo lo hice, ¿no? O igual ahora sí soy consciente de qué voz tengo después de 12 años casi en el Mundial. Pero en su momento no, simplemente pues intentaba ver las cosas que a mí me generaban interés o curiosidad, intentar explicarlas, intentar ver de qué se hablaba para intentar, ¿no?, explicarlo, ¿no? Y explicarlo fácil, porque no es lo mismo trabajar en un periódico especial, una revista especializada, un periódico deportivo, que en un periódico como El País, que es un periódico generalista, que los deportes son secundarios, digamos, no es la prioridad del periódico y que además tú te diriges a un lector que no tiene por qué saber de motos. Si solo escribes para un lector al que le gustan las motos o tiene que saber de motos,
te va a leer muchísima menos gente, ¿no? Sobre todo en un periódico como El País. Entonces hay que ser muy didáctico y escribir como muy fácil, ¿no? Entonces, para eso lo primordial era entenderlo yo, que esto era lo difícil. Entonces, se hacían muchísimas preguntas de cosas técnicas que luego igual no explicaba, pero así como que podía llegar a explicar la información mejor, ¿no? Ahí tuve a 2 aliados mis primeros años, que fueron 2 técnicos españoles, Ramón Forcada, que era técnico de Jorge Lorenzo, y Juan Martínez, que era técnico en Ducati, de Nicky Hayden, cuando Hayden estaba en Ducati. Iba a buscarlos todo el rato para preguntarles cosas, que si los neumáticos, que si tal. Y explícame un motor Screamer y un motor Big Bang. Ahora ya lo tengo bastante claro, pero entonces era algo que me sonaba exactamente como suena a vosotras. Eso sí. Nos hacemos una idea. Entonces era muy gracioso porque iba muchas veces a buscar a Juan, que ahora es comentarista en DAZN, porque explica las cosas súper bien, y me iba muchas veces a buscarlo, pues sabía que este hombre me explica las cosas, vamos, que las entiendo perfectamente. Tú te ibas allí a la puerta del box, ¿no? Y a esperar a que acabaran su trabajo y salieran y pudieran atenderte o tuvieran un momento para atenderte. Y como eran cosas que normalmente no eran oficiales, no ibas al jefe de prensa a decirle quiero hablar con fulanito porque tenías que ir allí a buscarte la vida, como lo del coche y la ventanilla del Valencia. Y entonces iba allí y me pasó que muchas veces salía otro técnico, el jefe técnico de Casey Stoner, que era Gavarrini, y entonces le decía, oye, perdona, ¿está Juan? ¿Le puedes decir que salga? Sí, ok, y tal. Y entraba, ¿no? Juan, que tienes ahí a la pesada española que te está buscando. Y un día me dijo, oye, que yo no soy el secretario de Juan, ¿eh? Este era el que mandaba en el otro lado del box, ¿no? Eran los 2 jefes técnicos. Y oye, que yo no soy el secretario de Juan. Ya, perdona, pero es que claro, como siempre te veo a ti, pues te lo pregunto a ti. Y estos 2 hombres, pues claro, me ayudaron un montón a entender las cosas y a poder explicarlas bien. Y es verdad que mucha gente desde fuera, compañeros de profesión o amigos y tal, me decían, es que claro, explicas las cosas de una manera, es que le das un punto, pues no sé, no lo hago, incluso, ¿no? Este punto de, como eres chica, lo ves, tienes un punto así como muy naif, muy curioso, que mola mucho. Bueno, pues no sé si es por ser chica, pero es por ser curiosa e intentar explicarlo, ¿no? Yo ahí me he preguntado, de hecho, porque, a ver, no me voy a ir de guay diciendo que leo la sección de deportes, eso no pasa, seamos realistas, pero he estado leyendo algunos de tus artículos para conocerte un poco mejor, he estado leyendo algunos de tus artículos y sí que me ha llamado la atención un poco eso y me he preguntado, ¿será esa empatía femenina, pero como que noto como cierta manera más humana de hablar de los deportistas, sobre todo, pues eso, he leído algún artículo sobre deportistas que están en un momento pasando un bache, enfrentándose a un desafío difícil, pues lesionados, y la manera en que hablas de ellos sí que es verdad que destila ese extra de empatía que bueno, pues yo creo que a lo mejor eso es un poco parte de ese tono o esa voz tuya, ¿no? Seguramente, y ya te digo que sí que me lo han dicho. Lo que no sé es si es por ser mujer o por cómo eres, ¿no? Yo entiendo que cada uno es de una manera, ¿no? Es verdad que mi jefe en Barcelona, Ramón Besa, que es un maestro, cuando hay temas delicados, aunque sean de fútbol o tal, me dicen, Nadia, ve tú a hacer esto que tú lo harás muy bien. Y entonces, pues a veces te caen marrones, pocas veces, y otras veces dices, bueno, pues vale, pues perfecto, de verdad, voy yo, en serio, sí, ves tú que esto tú... Eso te curte, ¿no? También. Sí, bueno, es verdad que me gusta, y además variar un poco también está bien. Luego he tenido que lidiar con muchas muertes, porque en el motociclismo, tanto en MotoGP como en el Rally Dakar, he vivido muchos accidentes y además es como que tenía un compañero que se burlaba de mí y me decía que había llevado la negra a MotoGP porque hasta 2010 hacía muchos años que no moría ningún piloto. Vaya, siempre es culpa de una mujer. Sí, fui encadenando uno tras otro y fue una experiencia muy, muy dura, sobre todo con algunos personajes, ¿no? A los que conocía más. Personajes digo porque eran personajes como, ¿sabéis? Yo cuando murió Marco Simoncelli pensaba... Nos costaba a todos mucho asumirlo y pensaba, es que es como en una película cuando te matan al protagonista, que tú sabes que ese no se va a morir, ¿no? Que va a morir otro actor secundario, ¿no?
y es muy triste porque es la vida real, ¿no? Pero el año anterior había muerto un chico joven, Shoya Tomizawa. Claro, fue mi primera experiencia de este tipo y también lo pasé muy mal. Pero como que avanzas y lo superas, ¿no? Estos chicos ya saben a lo que se dedican y los riesgos que asumen. Pero al año siguiente murió Simoncelli y fue como, no puede ser. Y luego al cabo de unos cuantos años murió Luis Salom, que aquello sí que ya me dejó bastante tocada, la verdad. Además fue en condiciones un poco más extrañas, las causas del accidente no estaban muy definidas y aún intentando conservar esa empatía y ese respeto y tal, como que me quise meter mucho y intentar averiguar qué había pasado, por si había alguien que no estaba asumiendo la culpa que le tocaba y demás. Y bueno, esos momentos son duros y te curten también mucho, ¿no? ¿Te ha hecho volverte más aprensiva respecto a MotoGP o a la hora de verlo, de asistir? No sé si aprensiva, pero sí toda esa sensibilidad, ¿no? Igual también más dura, ¿no? Claro, al principio fue como un golpe muy, muy bestia. A Shoya no lo conocía mucho, pero era uno de estos niños que me empecé a cruzar por el paddock y como era mi primer año me fijaba mucho. Había subido al podio en Qatar, iba casi siempre solo, ¿no? Allí todos los chavales van con un asistente, algunos van hasta con novia, aunque tengan 18 años, ves a los padres, ¿no? Van con mucha gente. Y Tomizawa no iba con nadie, la gente que lo acompañaba eran los periodistas japoneses que hacían un poco de familia suya en los circuitos. Y era un chaval entrañable, ¿no? Con una sonrisa ahí que como muy vergonzosa y tal. Y pues eso se te queda grabado, ¿no? Esas imágenes se te quedan grabadas. Luego cuando pasa el tiempo y encima pues ves que se van gente con la que has hablado bastante, que conoces a su madre, que, ¿no? Como Salom, pues se van otros chicos, se mueren otros chicos y tomas más distancia, porque no los conoces tanto, porque ya has sufrido bastante e intentas tomártelo con más distancia, con mucha profesionalidad, pero sin que te afecte tanto, ¿no? Porque es verdad que a mí me llegó a afectar mucho. ¿Te has planteado alguna vez el dejar MotoGP porque, bueno, pues te enfrentas a estas situaciones tan dramáticas y que te pueden afectar realmente personalmente y psicológicamente? Cambiar a otro deporte a lo mejor que sea un poco menos de riesgo en ese sentido. Pues no tanto por eso, porque al final pues te lo encuentras y además son yo creo que un periodista que siente mucho el oficio, que es como algo muy pasional. Estas no son noticias que quieras contar, pero son las noticias para las que estamos ahí, ¿no? Y cuando hay que dar el callo, ¿no? Y ser empático, respetuoso, no sé, yo intento humanizar al piloto, que lo conozcan, hablar con alguien que lo ha conocido. Los últimos chicos que se murieron, como además han sido estos 2 años de pandemia, que prácticamente no hemos ido a los circuitos, no los conocía, pero he conseguido hablar con gente que sí y han salido historias muy bonitas y luego reportajes como de resaca, que decimos siempre, de por qué está pasando esto, ¿no? Que al final era algo que yo creo que era una pregunta que había que hacerse. En los últimos, creo que eran 5 años, han muerto 4 pilotos. No, en los últimos 4 años 5 pilotos, creo que era. 4 españoles, además, y la mayoría muy jóvenes, de 14 y 15 años. Entonces son esas noticias que cuando uno es periodista tiene que estar y tiene que rascar y no solo contar que se ha muerto fulanito, qué desgracia más grande, el motociclismo es así. Bueno, sí, pero está habiendo demasiados. ¿Por qué? Todos son jóvenes, hay como factores comunes que estáis haciendo mal y tal. Y yo en esas circunstancias pues siempre me crezco. No sé por qué, pero bueno, porque me gusta y tal y bueno, me crezco. Pero sí que me lo he pensado porque 12 años escribiendo sobre lo mismo, al final uno acaba como un poco, no saturado, pero me da la sensación de que a lo mejor. Sí, puede venir alguien pues más joven o no, pero con más ganas y que le dé, igual que hice yo en su día, ¿no? Que la gente me decía que le daba un punto diferente, pues puede venir alguien a hacerlo, ¿no? Y cambiar un poco
¿no? El tono o ver cosas que a mí igual ahora ya se me pasan, ¿no? Y porque también me gustaría hacer otras cosas. Ahora estoy muy, muy en mi zona de confort, ¿no? En MotoGP, y a mí me gusta atreverme a hacer cosas nuevas. ¿Y deporte o cambiar totalmente de Pues de esa ámbito? esa es otra pregunta que me hago, y es curioso porque no he cambiado mucho. Yo estudié periodismo en la Universidad de Valencia y había que especializarse como en un par de ramas. Creo que había la político deportivo, y luego había científico y de salud, creo. Y yo me especialicé en político y deportivo. Es lo que me sigue apasionando, ¿no? Me gustaría escribir. Cuando estaba en La Razón, antes de cambiarme al país, hacía política. Y era algo que me gustaba mucho, ¿no? No me aburre pasarme, no sé, 3 horas o 4 en un parlamento tragándome una sesión de control. Me parece interesante. También soy un poco rarita en esto. ¿Qué le vamos a hacer? Y sí, me gustaría, la verdad. Claro, dar el salto al país era innegociable, y hacer deportes me gustaba mucho, pero bueno, igual. Cuando lo pienso, sí que es verdad que me da como un poco de lástima pensar todo lo que he ganado y he conseguido, ¿no? Que no se vaya por la borda, ¿no? Al cambiar de sección, pero bueno, supongo que son experiencias que te llevas, ¿no? Creo que lo vaya a perder todo. Bueno, tienes tiempo para ir a política, volver a deporte, volver a política, o sea, puedes hacer muchísimas cosas. Sí, y sí. Nadia, ¿qué es lo que más te gusta de tu trabajo? Pues mira, una de las cosas que más me gustan son las entrevistas. Yo me obsesiono con las entrevistas. En MotoGP es curioso, esto me lo decía cuando empecé mucho un compañero al que adoraba, Alberto Gómez, que trabajaba en Marca y ahora es director de comunicación de Suzuki. Me decía, es que claro, yo ya ni me preparo las entrevistas. Me decía, llevo 15 años en el Mundial, es que he entrevistado a Lorenzo desde que tiene 15 años hasta ahora, ¿no? Y ya no me las preparo porque lo que decíais un poco, ¿no? A ver si así se me ocurren cosas nuevas y diferentes, porque si me las preparo es un desastre. Y yo, desde mi pulcritud, ¿no? Que para esto soy muy, muy, muy recta. Pero ¿cómo que no te las preparas? Pero tú puedes ir a una entrevista sin preparar, ¿no? Yo me paso horas y pensando y leyendo y a ver cómo entro aquí, ¿no? Y la entrevista tiene que tener una estructura, y primero entramos blandito o entramos para sorprender a tal, Ya nos darás luego unos aquí ya consejillos. podemos preguntar aquí un poco algo duro, luego volvemos a suavizar, ¿no? Y me volvía loca, ¿no? Con las entrevistas siempre, y me sigue pasando. Pero es verdad que en MotoGP, claro, ahora porque he tenido la suerte de que haya cambiado la generación con la que yo empecé, ¿no? Yo empecé con Lorenzo, Pedrosa, Stoner y Rossi. Rossi, mira, aún se retira este año. Pero bueno, eso es cosa suya solo, porque no es lo normal. Pero han cambiado las generaciones. Claro, durante 6, 7 u 8 años, cada año, entrevista Dani Pedrosa, entrevista Jorge Lorenzo. Y era de, bueno, vamos a ver este año cómo se nos da. Vamos a ver qué hacemos, ¿no? Pero es una de las cosas que más me gusta, y recientemente tuve la oportunidad de entrevistar a Juan Carlos Unzué, y creo que es una experiencia que no se me olvidará nunca. Fue una entrevista relativamente fácil porque él quería hablar y tenía ganas de hablar y no ponía ningún pero absolutamente a nada. Pero claro, a la hora de preparártela también, pues, ¿no? Vas viendo que pregunto hasta dónde. No conocía a Unzué. Bueno, estuve en la rueda de prensa del anuncio en su día, pero vamos, que no teníamos ninguna relación, ¿no? No nos conocíamos de nada. Y salí de allí encantada, y lo más bonito, creo, más bestia, es que nos ha escrito gente de Santiago de Chile, gente de todas las partes de España, otros enfermos que se han sentido identificados y que han querido contactar con Unzué, y que como es un tío fantástico, bueno, lo entrevisté porque tiene ELA, lo anunció hace 2 años, ¿no? Que estaba enfermo de ELA, y nos han escrito, bueno, me ha escrito a mí para contactar con él, ¿no? O a él supongo que también, para poder hablar con él y tal, y él pues ha podido tener como palabras de alivio y de apoyo para otra gente que está en su misma situación, ¿no? Y la entrevista sirvió para visibilizar un problema,
para hacer una denuncia pública de que los servicios sociales y la sanidad no llega a ayudar a esta gente que es totalmente dependiente y que como no está en un hospital, porque no la tratan en un hospital, pues está como un poco abandonada, ¿no?, por las instituciones, y que además que son muchos, unos 4.000 en España. Y esa satisfacción de que lo que escribes o en lo que trabajas sirva para algo, pues es maravillosa. Porque claro, es lo que tú comentas, ¿no? De que a lo mejor la labor del periodista deportivo va más allá del entretenimiento o de compartir qué está pasando, quién ha ganado un mundial o un partido, sino que puede haber una misión más profunda, pues de sacar a la luz pues problemas, pues por qué se están estrellando los pilotos o enfermedades, dar visibilidad a enfermedades como el ELA, ¿no? Claro, eso es lo que además a mí me tira más, ¿no? Que tengo este perfil como más político, más social. Son las cosas que más me gusta escribir, ¿no? Cuando hay un conflicto o una polémica, intentar averiguar por qué, o si hay que denunciar algo, pues hacerlo. Evidentemente con los argumentos que toquen, ¿eh? Si no los hay, no. Se da mucho esto también en el periodismo futbolero, lo de dar palos por darlos y por ir. No es ese caso, pero sí, pues eso, denunciar, por ejemplo, cuando veíamos que está habiendo más muertes de las que debería en los circuitos, pues mirar por qué, ¿no? Y en el caso de Unzué, pues claro, intentar ayudar a que otros tengan un altavoz más grande, ¿no? Súper importante. Cuando hablas de la importancia de lo que te gusta hacer las entrevistas y la importancia de preparártelas, que nosotras nos las preparamos, leemos mucho. Eso es lo más importante. Claro. La importancia del titular, ¿no? De encontrar esa pregunta que te va a traer esa frase que buscas o esa apertura del diario. ¿Cómo se encuentra esa gran pregunta? Yo creo que aquí, no sé si aquí igual debe funcionar distinto en otras secciones, porque hay entrevistas, debe haber entrevistas, o las hay, en las que tú buscas respuestas sí o no. Bueno, cuando alguien está acusado de algo o intentas, ¿no? Pienso, por ejemplo, en si pudiéramos entrevistar a Bárcenas, ¿no? No le podría hacer una entrevista humana. O sea, tendrías que hacer una entrevista. Esta chica se va a política. Yo lo intuyo, ¿eh? No sé por qué lo veo venir. Tiene que haber una diferencia. Nosotros hacemos entrevistas muy humanas, ¿no? Hablamos de deporte, del deporte que toque, o especialmente a mí me gusta mucho hacer entrevistas muy humanas. A mí se me quedó grabada una frase de Cayetano Ros, el compañero que tuve cuando entré en El País, en deportes, que me dijo que en una entrevista uno tenía que descubrir a la persona que había detrás del personaje, ¿no? Entonces yo todo me lo planteo en ese sentido, ¿no? Cuando hago una entrevista. Entiendo que si tienes que hacer una entrevista al presidente del gobierno, de la Generalitat, o a un personaje como Bárcenas, por decir algo, depende de en qué contexto, tampoco puedes ponerte ahí. ¿Y cómo era su infancia? ¿Jugabas a baloncesto o a tenis cuando eras pequeño, no? Que era algo que preguntamos mucho, ¿no? Nosotros. Entonces, eso te hace hacer las preguntas de manera distinta. Si tú buscas un sí, sí, he pactado con Podemos para aprobar los presupuestos, pues es una entrevista muy distinta. Yo también, es verdad que en deportes hay gente que hace las entrevistas pensando en el titular, ¿no? En hacer una pregunta para este va a ser me diga lo que me diga, este va a ser el titular, ¿no? A mí me gusta más intentar hacer una entrevista para eso, para descubrir a la persona, ¿no? Y para que la persona se abra. Y aunque tengas que hacer una pregunta que moleste, que primero esté tranquilo, se vaya abriendo, entonces cuando moleste la pregunta, moleste menos y se abra y pueda contestarla bien. Y si eso te sale bien, de ahí te saldrá algún titular seguro. Sí que es verdad que a mí me pasa mucho, y yo creo que a muchos periodistas les pasa también, que tú sales de una entrevista sabiendo si es buena, muy buena o un bodrio. Porque si sales de una entrevista acordándote de un titular, aunque sea uno, de una frase, hostia, me ha dicho esto, es porque ya vas bien.
Hay veces que pasa que por cómo habla la persona y tal, sales y dices, esto ha sido un desastre, es que no me ha dicho nada, tal. Y luego te pones a pasarla y dices, bueno, no, claro, está mejor. Otras entrevistas que están muy bien, pero que cuesta encontrar un titular, pero esto también pasa, ¿eh? Luego he de decir que sepa todo el mundo que los titulares no son responsabilidad exclusiva del periodista. Entonces hay muchas veces que los jefes te lo cambian. Y puede que haya muchas veces que sean mejores que el que tú has propuesto, pero hay otras que no te gustan. Pero hay que callarse, es una de las cosas que el diario tiene potestad sobre tus piezas. El clickbait, ¿no? Sí. Ya hemos superado un poco esa fase, en el país. Pero aún así, ahora estamos muy SEO, palabras clave que no se nos puedan olvidar. Todos los medios, ¿no? Sí. Y en ese sentido, precisamente he visto que acabas de terminar un máster de marketing digital. ¿Cómo apoya eso? ¿Cómo ayuda al periodista el tener esos conocimientos de marketing? Mira, yo quise hacerlo, porque ya hacía tiempo que tenía ganas de hacer algo más, ¿no? Y de formarme, ¿no? Ampliar un poco la formación. Y quise hacer porque justo el periódico iba a empezar a cerrar un poco la página web, ¿no? A cobrar por el contenido y a empezar una campaña para tener suscriptores, que es necesario para poder tener un periodismo medianamente independiente, medianamente, porque independiente total no será nunca, menos con un medio tan grande como El País. Pero bueno, para que tengas cierta independencia periodística es vital la independencia económica, porque si no, pues te tienen cogido ahí de pies y manos, ¿no? Y pensé que me iba a venir muy bien para poder entender un montón de cosas que ya estábamos haciendo, como la importancia del SEO en los titulares y en las informaciones, que hay gente que cree que solo es en los titulares, pero en la información, cómo está hecha, qué enlaces pones o qué destacados pones dentro del texto, también ahí tiene mucha importancia el SEO. Y para entender pues procesos, ¿no? Pues la experiencia de usuario, no sé, un montón de cosas que pensaba que me iban a venir bien y efectivamente me han venido muy bien, ¿no? Para entender la tarea que hacen otras personas de mi periódico, ayudarles en esa tarea y ser partícipe de ese cambio y esa revolución digital, ¿no? Muy interesante. La verdad es que sí, supongo que te ayuda a entender el porqué de los titulares, sí. A enfadarte un poco menos si te lo cambian. Y sí. Antes éramos muy artistas con los titulares y ahora tenemos que ser un poco menos. Lluvia de asteroides. Venga, Nadia, una palabra que te defina. Perfeccionista. Lo has dejado claro. Se ha notado. Clarísimo. Es una cruz, a veces. O sea, hay que saber llevarlo. Ya. A lo mejor esta siguiente está un poco relacionada con esto, pero una cualidad que te haya ayudado en tu carrera. Pues supongo que ser valiente y atrevida, ¿no? Una persona inspiradora. Pues mira, Maruja Torres. También quise ser corresponsal de guerra alguna vez cuando era súper fan de Maruja Torres. Muy no bueno. lo hice y ahora ya creo que ya se me ha quedado. Ya la importancia de los referentes, que puedes tirar hacia un lado u otro dependiendo de quién tengas en tu mente como inspiración. Un consejo para otras mujeres que nos estén escuchando. Que crean en sí mismas. Muy importante. Sí, en lo que son capaces de hacer, porque a veces creemos que no llegamos a donde realmente sí que llegamos, ¿no? Nadia, recomiéndanos un libro que puede ser un newsletter, un blog, incluso una película, algo que creas que puede ayudar a otras mujeres, a nosotras, a oyentes, a aprender sobre lo que haces o a inspirarse para ir más allá en sus carreras. Vale. Mira, si me dejáis, os voy a recomendar un libro y una newsletter. Vale. Un libro que me gustó muchísimo, que es como el libro que yo querría escribir algún día, es El bar de las grandes esperanzas, de J.R. Moringer. Este señor es el autor también de Open, la biografía de Andre Agassi, el mejor libro sobre deportes que se ha escrito nunca, no sé, y que se escribirá probablemente, ¿no? Y es un libro sobre su vida,
pero es una pasada. Yo creo que es muy chulo cómo está escrito, ¿no? Que es lo que a mí más me gusta. Y una newsletter, ahora que estamos aquí también en el país, estamos muy, muy on fire con las newsletters. Os voy a recomendar la newsletter de S Moda, de la revista del País, que la hace mi compañera Noelia Ramírez, y es como un mini ensayo sociológico, humanista, ¿verdad? Que es chulísimo. Siempre tiene algo que descubrirte y ella te recomienda siempre lecturas muy, muy interesantes. Pues anotado. Qué bueno, no me esperaría eso ese tipo de newsletter de esa publicación, así sí, que... es que hacen, hacen muchos temas sociales, además ella, Noelia, le tiran mucho los temas sociales, ¿no? Y feministas y demás, y la newsletter no habla prácticamente nada de moda, ¿no? Habla más del otro perfil, ¿no? De la revista. Se están haciendo cosas muy chulas. La última, un deseo para el futuro. Que no sea excepcional o que no sea noticia que las mujeres tengamos que ir defendiendo que somos únicas en lo que hacemos, ¿no? No sé, que no sea, que no tenga que ser yo especial por escribir sobre MotoGP o por formar parte de una sección de deportes, ¿no? Que haya una jefa de deportes, ya tuvimos una hace tiempo, que haya una jefa de deportes, que haya, no sé, una mujer que retransmita los partidos de fútbol por televisión, los grandes, los de verdad, no solo de vez en cuando, que haya más visibilidad en los puestos de mando y de poder en el mundo del deporte. La verdad es que todavía queda muchísimo por hacer en este ámbito y nos encantaría, además eso, hemos visto lo importante, ¿no? Que es también tener ese lado un poquito más empático dentro de los deportes y bueno, que al final siempre aportamos cosas pues muy, muy buenas y diferentes. Y ahora, chicas, para cerrar, como nos ha dicho Nadia, ¿cuál sería nuestro titular o vuestro titular? Yo creo que para mí sería esa capacidad, bueno, no lo estoy haciendo en formato titular, me parece muy difícil esta pregunta que me acabas de hacer, Andrea, pues añade empatía y profundiza en todo lo que haces. Yo creo que sería más que un titular, como un consejo, ¿no? Es lo que me saco de todo lo que nos ha contado Nadia. Yo creo que esa voz que ella ha encontrado de sí misma y de cómo hace su trabajo, yo creo que es súper importante toda la parte de eso, de la empatía, ir más allá y no quedarte en el titular, ¿no? Profundizar. Sí, a mí sobre eso me he quedado con que el periodista o la periodista tienen que estar en esos momentos más difíciles, que al final, bueno, pues creemos que es solo el día a día y no. O sea, cuando hay que dar el callo es en esos momentos pues en los que las personas necesitan la información bien trasladada y la periodista o el periodista es el que tiene que hacerlo muy bien. Y eso me pareció, bueno, creo que por los artículos que leí tú lo consigues, Nadia, así que enhorabuena. Gracias. Sí. Hacernos pensar, ¿no? Que no te quedes indiferente, que digas, ok, ha pasado esto, sino que haya algo como que haga run run en tu interior después de leerte. La relación entre el deporte y la justicia social, ¿no? Sí. Que no están, que parecen cosas súper diferentes, pero que en realidad están súper conectadas. Luego he de decir que antes de la entrevista, que aunque pareciera súper informal, Nadia ya estaba conectada. Se estaba escuchando. Estuvimos hablando justo de, o sea, porque en la lluvia de asteroides comentabas que un consejo era creer en una misma. Y estuvimos hablando de, pero ¿por qué me entrevistáis a mí, no? Bueno, pues apúntate el tanto porque eres un referente y estás haciendo un súper buen trabajo allá en los deportes donde estás. Espero que te vaya igual de bien en la política. Algún día, ¿no? Algún día. Cuando mis jefes oigan esta entrevista. Y que creas en ti misma porque ha sido un súper placer hablar contigo
hoy. Pues muchas gracias. De aquí Nadia vas a salir con 3 emails de propuestas de me ha pasado rapidísimo. Yo desde luego voy a empezar a leer la sección de deportes. Voy a empezar por Nadia, luego ya si eso leo a otros periodistas que de momento pues no me interesan tanto, pero a ver si me aficiono. Muy bien, así me gusta. Muchas gracias, Nadia. Pues a vosotras. muchísimas gracias por venir. Bien. Ha sido un placer escucharte y conocerte. Y bueno, ahora queríamos agradecer a nuestro patrocinador, a Singular, que ha hecho posible esta entrevista. Y bueno, presentarnos. Yo soy Andrea Barber. Yo soy Patricia López. Y yo, Paloma Barreiro. Como siempre, estamos en todas las redes sociales que existen. Alguna nos falta, TikTok o algo así, pero... Sí, las Centennial todavía nos faltan, Paloma. Es las que existen en nuestra cabeza, pero poco a poco. Bueno, en Twitter. Estamos en Twitter y en Instagram. Que Nadia, por cierto, está muy activa en Twitter. Os recomendamos seguirla. En Twitter sí. Tengo subidones además, ¿eh? Tengo días de... Luego me relajo. Cuando hay temas candentes, Nadia está ahí. Sí, ahí sí. Yeah, a lo bueno, claro que sí. Pues nada, gracias sí a Singular, a Minimum Run, que gracias a ellos tenemos la nueva imagen y no queremos dejar de agradecérselo. Y animar a todo el mundo a que entre en nuestras redes y vea nuestra preciosa nueva astronauta, Valentina, con un lifting increíble que le ha hecho Minimum Run. Y nada más, hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta pronto.